A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias amigos por participar nuevamente con nosotros en el programa Al Pan Pan, las cosas como son. En esta oportunidad, junto a Clever Herrera y César Ulloa, está con nosotros Richard Ortiz. Él es profesor universitario y politólogo constitucionalista. En esta oportunidad trataremos sobre una propuesta del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio del doctor Julio César Trujillo, presidente de este organismo de control, que propone la eliminación de la Constitución, este organismo de control muy importante. Sin embargo, queremos ver si eso está dentro de la norma constitucional, si es que eso afecta a la estructura del Estado y cuál sería la forma como nosotros podríamos, como ecuatorianos, aprobar o rechazar esta propuesta del doctor Julio César Trujillo. Con nuestro invitado, César Herrera y Clever Ulloa, y su servidor Patricio Aro Ayerbe, diremos las cosas como son. Bienvenido, Richard, a esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento aquí de estar con ustedes. Creo que para la ciudadanía es importante discutir temas básicos como es la reforma constitucional y sobre temas que le van a afectar a la sociedad ecuatoriana en los próximos años. Bienvenido. Bueno, además, Patricio, Richard, Clever y ciudadanía, habría que poner dos temas en cuanto a los antecedentes se refiere. La primera es que Ecuador en América Latina es uno de los países que tiene un mayor número de veces en cuanto al llamamiento de plebiscitos y referéndum desde la transición a la democracia en el 79. Y la segunda, que este mecanismo para destrabar políticamente algunas cosas no necesariamente ha tenido los mismos resultados favorables. Parecería que el momento político o la aceptación, credibilidad y popularidad de quien convoca determina los resultados de las consultas. En este momento extraordinario a mí me parece que se discute dos cosas principales. La una es desbaratar una ingeniería institucional donde colocó en el Estado 5 funciones del Estado, la función de transparencia y control social, y la segunda de discutir la democracia en términos de participación o en términos directos sobre las funciones que asumió esta figura sui generis que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que este llamamiento ha posibilitado o puesto en el debate dos hechos fundamentales que no hay que perderlos de vista, ¿no? Por un lado está bien la discusión jurídica de la viabilidad de esa consulta y de la desaparición, de la reforma de la estructura del Estado con la desaparición del quinto poder. Pero también me parece que hay atrás dos elementos políticos fuertes. La primera, evaluar efectivamente cómo se ha llevado adelante estos procesos de participación ciudadana en el país durante los 10 años del gobierno anterior. No debemos olvidar que la participación se transversalizó en la consulta, digamos en la Constitución del 2008, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el segundo elemento? Realmente la validez de estos procesos de participación incorporados institucionalmente en el Consejo de Participación Ciudadana, donde los resultados no han sido de los mejores. Me gustaría recordar a la ciudadanía y a nuestra gran audiencia que este Consejo de Participación es parte de una función del Estado creada por la Constitución que debía durar 300 años. Esta Constitución hace todo el mecanismo para que el correísmo mantenga ese hiperpresidencialismo y se establece en la Constitución la conformación de ese quinto poder del Estado, la función de transparencia y control social, y entrega un capítulo para que se designe
especialmente las autoridades de control, y vemos que salió el mejor contralor, entre comillas, que sacó 103 puntos sobre 100 y que se llevó el dinero en carretillas. Entonces, de esta manera vamos a continuar con este análisis profundo de lo que es esta propuesta del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo creo que es importante considerar qué es el constitucionalismo. El constitucionalismo básicamente es dar respuesta jurídica a una serie de problemas políticos. Y hay algunos que defienden la Constitución del 2008 porque dicen no se utilizó correctamente. Si la norma en teoría está bien, pero son los actores políticos los que no le supieron aplicar. Y hay otros que son más radicales y dicen no, la Constitución del 2008 tiene un tinte y un tono autoritario y antidemocrático, por lo tanto tiene que ser reformada. Yo creo que la respuesta está en la mitad. Es decir, si nosotros vemos que no funciona la Constitución en los hechos, yo creo que sí hacen falta reformas necesarias. Pero hablando jurídicamente, y esto creo que es importante para la ciudadanía, separar el aspecto jurídico del aspecto político. Yo creo que cuando los actores políticos no tienen la voluntad de aplicar racionalmente una norma, no hay norma que funcione. Y eso es parte también de la explicación del fracaso de la Constitución del 2008 y también explica en gran medida por qué normas que supuestamente en teoría tenían un fin positivo terminaron legitimando un sistema autoritario. Pero además, fíjate, Richard, Patricio, Clever, ciudadanía, que esta ingeniería institucional, como tomando términos del politólogo Giovanni Sartori, ponen aprietos porque finalmente es un experimento el que hace que, entre otras cosas, por ejemplo, se estatice la participación. Y en términos de democracia esto complejiza la acción de cualquier actor, sea político o no, en términos de que el Estado no solo regula, sino que el Estado controla, pero además ese excesivo control llegó en algunos casos a la transgresión de derechos civiles y políticos, como los organismos internacionales determinaron. Incluso se llega a criminalizar la participación, la protesta, y ahora la paradoja es ¿qué puede hacer este Consejo de Participación Transitorio que él mismo quiere practicarse el harakiri? Es decir, un Consejo de Participación Transitorio que busca una salida que trata de remozar la democracia, eliminando estos mecanismos que cooptaron la participación. Y habría que ver en este caso cómo reaccionan o cómo comienzan a reaccionar los actores, tanto de un lado como del otro. Al interior del propio Consejo existen dos propuestas, es decir, no hay una idea en consenso. La de Julio César Trujillo es la eliminación, él propone la eliminación del Consejo de Participación, pero hay otras como las voces del coronel Luis Hernández, por ejemplo, que dice que debe haber una reforma a ese Consejo y se le deben quitar ciertas competencias al Consejo de Transición. Pero ¿es o no es importante la participación ciudadana en democracia? Absolutamente, yo creo que es muy, muy importante. A ver, yo quisiera tomar dos elementos de la intervención de Richard y de César, ¿no? El primero, que lo mencionaba Richard en su intervención, decía los actores políticos no se pusieron a tono con la Constitución para implementarla tal cual estaba planteada. Y César hacía alusión a que en esencia habían venido o el Estado se había estatizado la participación. Yo creo que efectivamente ese es uno de los problemas graves en estos 10 años que pasamos, ¿no? Porque todos los procesos de participación fueron edulcorados como ciudadanos y enviados desde el poder central del Estado, ¿no es cierto? O sea, no hubo una participación real de la ciudadanía, sino que, como lo hemos dicho varias veces y desde distintas entradas se la ha planteado así, fue cooptada la participación, la organización social, y desde ahí se vistió de ciudadano decisiones evidentemente políticas. Ahora lo otro, sí, me parece que lo fundamental de la propuesta hecha por el Consejo de Participación, más que un harakiri, me parece que se enmarca en esa reinstitucionalización que la ciudadanía pide, ¿no? Hay una institución que en la práctica ha sido inútil, inservible para promover la organización ciudadana, la participación, para buscar cambios trascendentes a la institucionalidad, y en la esencia debe ser eliminada. Yo creo que la otra postura a la que tú le hacías referencia, Patricio, más bien está partiendo de una postura más bien burocrática, ¿no? De defender el ámbito de la burocracia.
Pero la ciudadanía también tiene ya una participación, y en las encuestas de opinión mayoritariamente la ciudadanía se ha pronunciado por la eliminación de este consejo, y eso hay que tomar en cuenta. Hay una diferencia significativa, la diferencia es de 6-2. Entonces creo que la ciudadanía se orienta por la consulta para la eliminación de este consejo. Yo creo que es importante dos temas que hemos tocado. Uno es el aspecto democrático y la participación. Es decir, la democracia se define por la participación de los ciudadanos. Y mientras más espacios hay de participación, el grado democrático de un Estado aumenta. Ahora, lo que hay que reflexionar también es que las consultas populares no son necesariamente un reflejo del contenido democrático de una decisión, porque a veces estos mecanismos, llamados también de democracia semidirecta, están influenciados por la agenda política, es decir, quién toma la decisión de consultar, qué preguntas se consultan, cómo se redactan las preguntas. Así que en este aspecto también hay que tener cuidado sobre lo que se le pregunta a la gente y cómo se le pregunta. Y el segundo, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que hay argumentos históricos fuertes para su eliminación. Es decir, las tres tareas fundamentales del Consejo de Participación Ciudadana, que eran promover la participación, luchar contra la corrupción y organizar los concursos, prácticamente solamente cumplió con organizar los concursos y ninguno de manera transparente. Es decir, fracasó en sus 4 misiones fundamentales. ¿Que se lo puede eliminar? Habría que reflexionar, ese es otro tema. ¿Cuáles son los límites que impone la misma Constitución para una reforma? Yo creo que hay argumentos sociales, políticos e históricos que impulsan una reforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero cómo se debe hacer esa reforma creo que también es un tema jurídico-político que hay que discutirlo. Bueno, y además ahí yo introduciría 2 cosas más. La primera, que si uno revisa cuál era la arquitectura, esa ingeniería que dicen del 98 al 2008, ahí se da un salto bastante complejo, porque si ustedes recuerdan había una comisión de control cívico anti la corrupción que finalmente termina eliminada, y esas funciones primero pasan a una Secretaría de Transparencia que tampoco hizo lo suyo, y luego las competencias también las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en esa materia se ha hecho cero, se ha hecho nada. Y la otra cosa que me parece interesante es que no le bastó a un gobierno autoritario con el control de todas las funciones del Estado, porque Correa además se decía jefe de Estado, confundiendo lo que significa un sistema presidencialista donde un ejecutivo se obedece a poderes, digamos, a pesos y contrapesos. Pero además el ejecutivo de turno no solo que estatizó, sino que además a través de los decretos 16, 17, 39 reforzó lo que significaba el control y la criminalización de actores sociales, como por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces estuvieron al borde del quiebre porque finalmente no iban de la mano, sobre todo con el Plan Nacional de Desarrollo, y tampoco tenían cierto sentido de vinculación con el correísmo, ¿no? Ahora no podemos olvidarnos que hay un sector de actores políticos, básicamente aquellos que estuvieron en el poder los 10 años anteriores, que están promoviendo también la realización de una asamblea constituyente. Me parece que está en la búsqueda de darle un segundo aire, un segundo respiro a Correa para promover su candidatura a ese espacio, ¿no? y brindarle ese espacio político que ahora no lo tiene. Sin embargo, de ello yo concuerdo plenamente con lo que ustedes acaban de decir. Me parece que el desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana es tal que la ciudadanía no cree y ve con poco agrado que este organismo siga en funciones. Lo que sí hay que dejar claro es que una vez que se elimine ese consejo, si es que así se lo decide, el proceso de lucha contra la corrupción no debe quedar suelto ni aislado. Ese es un tema que está muy pendiente desde hace más de 10 años y que el presidente Moreno no ha cumplido con aquello de la cirugía mayor. Pero parecería que no solamente el problema es determinar si es que el consejo se elimina o no se elimina. Ya, por las encuestas de opinión que hacía mención yo, la ciudadanía quiere la eliminación de este organismo. Sin embargo, la polémica está en la forma constitucional de cómo ser eliminado. Decías tú, la presencia de una asamblea constituyente, ¿es acaso una tendencia del correísmo para que nuevamente retomen el control del poder? ¿O simplemente es la verdadera o el verdadero mecanismo para poder hacer esta reforma que supuestamente cambia la estructura sustancial del Estado? Eso, desde luego, tienen la voz los constitucionalistas. Yo creo que es un tema muy importante porque varios
varias opiniones de constitucionalistas informados tampoco se ponen de acuerdo sobre el alcance de la reforma. Es decir, analicemos la posibilidad de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una reforma mayor porque implica el traslado de las competencias del Consejo a otros órganos constitucionales. Bien, la Constitución es la única norma jurídica en el Estado que tiene un procedimiento de reforma establecido. Y lo tiene porque el poder constituyente organizado solamente es pasajero. Hace la Constitución, la aprueba y desaparece. Así que, por lo tanto, deja organizada en la propia Constitución la manera de reformarse. Y aquí también hay mucha confusión, porque la Constitución básicamente establece 3 mecanismos para la reforma constitucional. La primera, llamada enmienda, que tiene 4 límites materiales. La segunda, que está en el artículo 442, que es la reforma parcial y tiene 2 límites materiales. Y la tercera es la Asamblea Constituyente, que está en el 444. Y el 443 establece el papel de la Corte Constitucional en la reforma, que básicamente es calificar el procedimiento. La Corte Constitucional en nuestro sistema jurídico es el último seguro en el funcionamiento del Estado constitucional. Y como todos sabemos, ese seguro nunca funcionó desde la aprobación de la Constitución del 2008. Y la Corte Constitucional en los diferentes dictámenes de reforma nunca hizo su trabajo, que básicamente consistía, y esto es muy importante considerarlo, en la definición exacta, precisa de los límites materiales, porque es la única forma de entender si una reforma puede hacerse por los 3 procedimientos establecidos en la Constitución. Pero Bueno, lo dicho por Cristian, por Richard, perdón, la Corte Constitucional hoy en vacancia está dejando también un vacío de poder, está dejando un vacío legal y constitucional en este proceso que se pretende llevar a cabo. ¿Cómo solucionar? Es la pregunta. Pero además hay una cosa que siempre de forma recurrente en temas de crisis institucional los actores políticos deciden, y es que la decisión siempre ha sido asamblea constituyente. Y si nosotros miramos la historia del Ecuador, en promedio ninguna constitución ha pasado por más de los 15 años. O sea, eso demuestra que hay unos elementos de cultura política en quienes administran la cosa pública, de no darle el asidero de lo que significa eso que permite un Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derechos. Pero además hay otra cosa que me parece clave e importante, y es que esa falta de definición de la materialidad en los distintos elementos que podrían dar paso hace que indudablemente el juego esté en lo político y lo político desborde lo constitucional. Entonces el juego finalmente se decidirá sobre la base de esa correlación de fuerzas que permitan en un contexto dado dar un cierre definitivo al correísmo o mirar si hay la debilidad para que más bien se dé paso a un correísmo remozado. Creo que hay 2 opciones: cerrar el correísmo o entrar a un correísmo remozado desde las modalidades que se pretende. Yo creo que efectivamente la discusión está pasando del ámbito jurídico constitucional y está cayendo en el ámbito político. Evidentemente ahora, ¿no? Y de ahí que las propuestas que se vienen realizando para esa eliminación del Consejo y el mecanismo de la reforma estructural del Estado, no hay ingenuidad en las propuestas que se realizan, evidentemente. Ninguna de las propuestas está aislada del escenario político que se viene en el 2021 y del propio escenario político del 2019. Efectivamente, cualquiera que sea la resolución marcará una nueva geografía electoral en lo inmediato, en el próximo año y en los próximos 2 años, ¿no? Dentro de esos elementos de cultura política que se hacía referencia en esta mesa, se está poniendo también frente a la discusión la posibilidad de establecer un candado para sostener lo que este Consejo de Participación ha realizado. Entonces, porque ya se prevén que podrán políticamente hacerse los cambios a las normas, a lo establecido y realizado por el Consejo de Participación transitorio. ¿Cabe? ¿No cabe ese candado? ¿Es constitucional el establecimiento de ese candado para que no existan los cambios cada 15 años en promedio que decía César? Definitivamente la ciudadanía tiene que analizar también esta situación. Yo creo que es importante considerar algo que se ha dicho en esta mesa, es la cultura política de la clase política y de la sociedad. Nosotros sabemos, si revisamos la historia ecuatoriana desde 1830, que la Constitución, como decía César, es un instrumento del poder. Servían las asambleas constituyentes para legitimar un nuevo dictador que había tomado el poder por revolución, y servía para establecer la nueva relación de fuerzas. Y lo mismo está sucediendo ahora, es decir,
Hablemos sobre el posible candado. Que se le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con todas las decisiones y modificaciones que ha hecho el Consejo de Participación Transitorio. Lo más probable es que diga que sí. Pero esa decisión va a durar tanto como dure la relación de fuerzas. Porque lo más probable es que los políticos en el futuro vuelvan a preguntarle al pueblo si está dispuesto a hacer una reforma institucional de nuevo de gran calibre. Y por lo tanto, yo creo que el problema sigue siendo el mismo. Las constituciones no cumplen la función que es disciplinar la política, sino que la política siempre toma la constitución como algo referencial. Pero además, si nosotros viviéramos un estado de instituciones fuertes, los dos elementos que pudieran generar un candado sin recurrir a temas de consulta en cuanto a referéndum se refiere es la legitimidad y la legalidad a largo plazo. Entonces, claro, siempre nosotros vemos desde el 79 hasta acá que las consultas han servido de alguna u otra manera para refrendar el ejercicio del poder del gobernante de turno o en este caso de un régimen excepcional transitorio. Y no necesariamente el resultado de la consulta se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, a mucha gente que se le puede preguntar de qué manera votó, seguramente se contradecirá o pensaría que en la actualidad votaría de otra forma. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas que revisar, hasta qué punto esa legitimidad del Consejo y la legalidad con la cual se quiere hacer son sostenibles en el tiempo. Porque el Ecuador es un país de parches, es decir, reformas, reformas y reformas, lo que quiere decir que la reforma es un antídoto, pero la reforma no es una forma de institucionalizar las cosas. Indudablemente a lo que apuesta Julio César Trujillo y el Consejo es, a mi modo de ver, a matarle definitivamente al correísmo, pero para eso se requiere tener una gran investidura, insisto, de legitimidad y legalidad a largo tiempo. En algún momento ese cambio de las fuerzas políticas, del peso político que tienen cada una de las organizaciones, va a hacer que eso exista una renovación. El péndulo político realmente es implacable. Lo que sucedió en Brasil y sucederá en Brasil al 28 de octubre nos está dando una medida que el péndulo político está yendo hacia el otro lado. Sucedió ya en Chile, sucedió en Argentina, sucedió en Colombia, va a suceder en el Brasil. ¿Por qué no va a suceder en el Ecuador? ¿Y qué pasa frente a todas estas reformas que se están dando, inclusive que se darán con consulta popular o con asamblea constituyente? Híjole, yo creo que ahí sí el tema se desborda el espacio que tenemos ahora, ¿no? Y es muy interesante y propongo que este tema, el del péndulo, lo podamos analizar en el próximo programa. Pero mira, yo creo que, a ver, la propuesta no debe salirse del escenario, la propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, yo la tomo en el sentido de que eso va a fortalecer esa reinstitucionalización del Estado que la ciudadanía viene propugnando y solicitando, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente, como digo, hay actores políticos, intereses políticos atrás de eso, pero la visión que yo tengo ahora es esa, ¿no? Me parece que efectivamente Julio César Trujillo apunta a eso. En cuanto al blindaje, me parece que conociendo la cultura política de este país, conociendo cómo se mueven las fuerzas políticas, mira lo que está sucediendo en el proceso preelectoral a las elecciones seccionales, cómo se empiezan a fraguar ya alianzas que parecen increíbles. Lo de Manabí es eso, no, increíble, ¿no es cierto? Pero conociendo cómo se mueve la cultura política de este país, los actores políticos, es necesario que haya un blindaje efectivamente para que brinde algo de estabilidad a los cambios que se van a dar y para que en el futuro pueda irse estableciendo más institucionalmente, me parece. No, yo creo que también esa es la esperanza del pueblo, es decir, en cada consulta popular lo que la gente espera es que se tomen decisiones y esas decisiones sean respetadas. Pero lamentablemente la relación de fuerza siempre cambia esas decisiones. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que políticamente la mayoría de la población está de acuerdo o en que se elimine o se les modifique radicalmente. Si nosotros nos pusiéramos a analizar sobre los límites jurídico-constitucionales concretos, yo creo que ahí hay algunos problemas en que se haga solamente por enmienda. Solamente preguntémonos por qué todas las reformas se han hecho por enmienda. Es decir, esos límites materiales establecidos en la Constitución 441 jamás surtieron ningún efecto. Se hicieron por enmienda porque es el camino más fácil.
y eso se hizo en el 2011, se hizo en el 2015, en el 2018 y se va a hacer ahora en el 2019. Y realmente el que no cumplió aquí su papel fundamental fue la Corte Constitucional, porque era obligación de esa Corte controlar los procedimientos a aplicarse. Y por eso que es importante que la nueva Corte esté conformada por los juristas más excelentes que tenga el país, por juristas honestos y que estén dispuestos a decirles no al poder. De esta manera y como siempre sobre los temas de coyuntura, con nuestro invitado Richard Ortiz, politólogo y constitucionalista, junto a César Ulloa y Clever Herrera y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.